a punto de perder tu casa, tienes créditos usureros, créditos que te matan todo el tiempo, pagar y pagar y pagar, y ves que tu cuenta no se reduce. Pues es el tema que vamos a tratar el día de hoy en Abogados de Cancún, con un maestro en Derecho, licenciado en Derecho, a, con maestría en Derecho de Amparo y varios diplomados que me consta que él tomó en las casas de la cultura jurídica el día de hoy. Como gran litigante y postulante en Derecho, nos va a dar algunos tips que te van a servir para que protejas ese patrimonio que con tanto esfuerzo conseguiste de origen para generar ese crédito, lo has estado pagando y por cuestión de pandemia, por huracanes o porque se te enfermó algún pariente, no pudiste seguir pagando ese crédito y es importante que sepas cómo, en qué situación estás y cómo solventar o proteger ese patrimonio. Así que te presento el día de hoy al licenciado Arturo Esquivel Jiménez, Esquivel con Z, por cierto, porque se puede escribir con S o con Z, que nos va a dar, nos va a dilucidar, nos va a explicar propiamente cuáles son ciertos pasos, no todos, porque no es una clase de derecho, este canal de Abogados de Cancún, en alianza con Esquivel y Asociados, que también es otro despacho jurídico, estamos trabajando lo que viene siendo la protección para esas personitas que están perdiendo sus casas, porque las llevan a un remate y así sucesivamente. Entonces, pues permito presentar al licenciado. Muy buenos días, licenciado José Luis González. Le agradezco la invitación y poder ahorita, más que nada en este diálogo, ir clarificando algunos detalles con respecto a lo que son las adquisiciones de bienes inmuebles a través de estos créditos que se les proporciona a través de Infonavit, a través de Fobiste, y que también de alguna otra manera lo hacen en alianza con algunos bancos. En todo Que ya sería un crédito cofinanciado, ¿no? así Infonavit es. y banco. Sí, el crédito cofinanciado, como dijo usted, exactamente, eso hace que entre el banco y estas dependencias federales encargadas de otorgar créditos a los trabajadores permitan crear esta relación contractual mercantil para poder ofrecerle al trabajador un bien inmueble en determinada cantidad y donde se firma un contrato de compraventa y en el cual se establecen determinadas cláusulas, dentro de ella los pagos mensuales que rigurosamente se deben cumplir en el término establecido en esos mismos contratos. Yo tengo algunas preguntas que precisamente nuestra audiencia aquí en Abogados de Cancún, lo cual es el nombre comercial que tenemos en YouTube, pero ya jurídicamente hablando somos abogados y asociados en coordinación y alianza con Esquivel y Asociados. ¿Por qué la gente no sabe qué hacer? ¿Qué es lo que está pasando? En una era de información hay una desinformación. Primero que era su casita, o que era crédito en casa, o que era la desarrolladora XYZ, se fueron a la quiebra. ¿Qué cuando se va a la quiebra una constructora tan grande, quién tiene la potestad de seguir esa demanda o a quién se le tiene que pagar? Porque a nadie se le explica esa parte. Y lógico es que si compraron con su casita o con crédito y casa, con cualquier financiera o cualquier constructora o desarrolladora que después se van a la quiebra, pues la gente queda en un desamparo, en una ignorancia total, si le pago al banco, si le pago a Juana, Mengana o Sutana, porque pues eso es lo que llega a suceder. ¿A quién se le tiene que pagar? Mire, esta pregunta es muy interesante porque precisamente a raíz del FOBAPROA que se dio hace ya muchos años atrás,
estas carteras vencidas que existieron en el mercado inmobiliario impactaron en la sociedad, más que nada en la clase trabajadora, que había, por medio de financiamiento, había adquirido estos casas, departamentos, terrenos, etcétera. Una pregunta, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué es cartera vencida para nosotros como abogados? Y explicarlo de forma coloquial para que sepan qué es una cartera vencida. Bueno, la cartera vencida precisamente consiste cuando un trabajador deja de cumplir con su obligación de pagar más de 3 mensualidades. Ante eso, ahí ya cae en esa figura jurídica, o coloquialmente como usted le denominó, que en cartera vencida, del cual el banco que tenía directamente ese financiamiento o cofinanciado con Fonavit, pero que el banco es ya ahora el administrador, es el que tiene ese financiamiento por lo que otorgó, en ese momento puede jurídicamente, y la ley así lo prevé, tanto civil como mercantil, prevé que puede, esa cartera se lo puede vender a otra administradora. Esta administradora a su vez adquiere esa cartera vencida de ese trabajador que él ignora, ese titular de ese crédito ignora esa operación mercantil porque únicamente se realizó entre el banco y esa nueva administradora. Y la ley también establece, aquí sí es muy importante que el trabajador lo sepa, o la trabajadora que sea titular de ese crédito, que tienen que ser notificados. Es ahí en donde quería llegar, porque mucha gente les cobran con cartitas de que extrajudiciales o preprocesales. Llamarlo extrajudicial quiere decir que no hay un juicio, simplemente es una carta intimidatoria para pagar. Pero la gente dice, ¿cómo le voy a pagar a Damantine, Tertius, Crédito y Casa, Sendere o cualquier otra administradora? Porque no me han notificado ellos que tienen ese crédito. Entonces, es ahí en donde la gente se confunde quién es el bueno. O sea, el bueno en un sentido, si me escuchas de otro país, el bueno en México es a quién realmente se le tiene que rendir esa cuenta, a quién se le tiene que pagar, a quién se le tiene que seguir dando esos saldos insolutos o pagar ese crédito cofinanciado o ese crédito puro de Infonavit o Fobiste, porque cuando venden la cartera vencida, hemos notado que no les notifican, licenciado. Efectivamente, he ahí, fíjese que tiene dos efectos esa cuestión de la notificación. Como la ley lo prevé, tanto la ley mercantil como también la ley civil, es decir, en materia civil o en materia mercantil, está previsto en sus articulados, en sus normas, que esta administradora que adquirió esa cartera vencida, esa deuda que tiene el titular del crédito de un bien inmueble, tiene la obligación de notificarles inmediatamente de manera legal, ya sea a través de los juzgados o bien a través de un notario, o irse a la propia ley con 2 testigos y que se constituyan en el domicilio por parte de la administradora del titular del crédito. Para que sepa, ¿no? Y directamente con él se entienda esta notificación para efectos que se dé como sabedor que ya no es el Banco de México, Bancomer o HSBC de los bancos que hay aquí en México, Banco, sino ¿no? que ahora es la administradora, como ejemplo, de cartera vencida. De cartera vencida, Adamantine, Tertius o X, y ahora sí, a partir de ese momento ya consta para la administradora que está administrando ese adeudo o esa cartera vencida, consta donde fue con el trabajador Juan Pérez y le dijo, tú le pagabas antes al banco, ahora me vas a pagar a mí a partir de esta fecha. Pero ya constarían autos, ¿no? Dentro de un expediente. O bien administrativamente dentro de esa administradora. Pregunta, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen precisamente por omisión
o irregularidad de la misma administradora. Pero aquí, ¿qué sucedía antes? Como experiencia, como abogado, litigante que soy, lo que hacíamos en un juicio, atacábamos precisamente esa irregularidad de la y notificación. esa omisión de la notificación por parte de la empresa. Entonces ahí es por un parte de la punto para administradora. poder ayudar a la gente, ¿no? Esa es una Para ventaja. tomar todo ese juicio. Ándele, esa es parte de las omisiones o irregularidades, violaciones procesales que se dan en un expediente cuando han sido demandados. Ahí tengo otra pregunta, perdón que lo interrumpa, Sí, porque al final de cuentas todo eso lo sabemos como abogados, no se lleva a cabo, porque de una forma dolosa, mañosa, tramposa, lo ejecutan y después ya quieren desalojar a la gente. Es cuando nos llaman a nosotros y propiamente y desgraciadamente lo hacen ya al final, cuando ya tienen sus cosas afuera. Sí podemos llevar ese juicio, pero sin posesión del inmueble, lo cual es muy costoso porque tienes que pagar renta. Ahora, la pregunta es, en este sentido, ¿y si lo hacen ese movimiento en el juzgado? Bueno, y no hacen sabedor pues que era el titular de ese derecho, ¿qué pasa? aquí es otra pregunta interesante y usted, el titular del crédito, vaya fijándose cómo vamos explicando esta situación, porque son partes muy importantes en un juicio, en base a lo que acaba de preguntar el licenciado José Luis González, de que cuando en un juicio y en el expediente y en autos y en cada una de las constancias que obran en ese expediente, nosotros como litigantes, lo primero que vamos a ir a buscar es esa notificación. Ese posible error, ¿no? Ese posible error, pero ¿qué creen ustedes? Lo que sucede es que de escritorio la misma administradora lo hace, inventando nombres, inventando fechas, y resulta que está dentro de ese expediente. Pero cuando a usted, demandado, titular del crédito, le preguntamos, ¿a usted vinieron a notificarle donde le hicieron sabedor que esta administradora, Péndulo, cambió o Adamantines, ya tiene la cartera, la titularidad, claro, la titularidad, ya tiene su cartera vencida? Y usted lo que va a decir primero se va a sorprender, no, jamás llegaron a notificarme, nunca, nadie. Bueno, el litigante, el abogado que va a contestar la demanda, en uno de sus argumentos dentro de los hechos de la contestación de la demanda, va a precisar y va a decir, la parte actora me dice que en el cuarto o quinto punto de los hechos de su demanda que vino a notificarme y además exhibe la notificación. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque resulta que yo esa vez viajé a la Ciudad de México en avión precisamente. Y se puede probar. Y lo acredito con estos boletos que todavía conservo, que no me encontraba acá. Aquí es muy interesante que sigamos con puntualidad lo que nos indica nuestro maestro, licenciado, abogado y litigante, porque si hay un error técnico de ellos, nosotros podemos como firmas jurídicas, como alianza, o tu despacho o tu abogado puede tumbar esa demanda. Aguas. Esto no quiere decir que dejes pasar tanto tiempo, porque en la práctica nos hablan por teléfono, como te lo mencioné, ya cuando tienen sus cosas afuera, ya cuando totalmente el juicio supuestamente se fue en rebeldía, porque supuestamente le notificaron a ustedes, pero no hicieron nada al respecto. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que esperar a que se les notifique que ya los van a lanzar? ¿O tenemos que contratar a un abogado para que sepa y haga una radiografía cómo está el expediente antes de que cualquier calamidad suceda, antes del desalojo o lanzamiento, como se llama en derecho? ¿Cuándo es el momento procesal oportuno? Cuando se deja de pagar, contratar a un abogado. Bueno, precisamente cuando se deja de pagar y contratar a un abogado es en el momento en que ustedes tienen la incertidumbre
de que no saben a quién se les va a pagar, a quién se les va. Desde ese momento ustedes tienen que consultar a un abogado para que los vaya orientando, les vaya diciendo incluso de qué manera pueden acudir a confirmar ante algún juzgado si hay la existencia de esa demanda, porque se dan casos en que ni siquiera la han iniciado, ni siquiera pero la quieren cobrar. Y aguas aquí también, y mucho ojo, hay muchas empresas que se dicen administradora actualmente, ya no hablando de las que dijimos ahorita, son otras que salen en el mercado diciendo, yo tengo tu cartera, te hago un descuento, págame, y mira, aquí se finiquita todo. Y ahorita está pasando con lo del Infonavit a nivel nacional. Totalmente falso. Resulta que son unos charlatanes nada más, que como usted debe 300, 400 mil, denos ciento y feria y aquí arreglamos. Y no es cierto, resulta que prácticamente le están y muestran regalando documentos de notarías que ellos tienen la facultad y ya se ha descubierto ese mega fraude a nivel nacional. Hablamos de México, no estoy hablando de tu país, en donde personitas que tienen conocimiento de derecho hacen todas esas artimañas para cobrar lo que no deben de cobrar, ¿no? Efectivamente, entonces, y acá pues uno como quiere salvar su casa, quiere salvar su bien inmueble, entonces lo que busca uno la oportunidad de pagar lo que están solicitando, máxime que si ustedes cuentan con ese ahorro al momento, pues dicen ya la vamos a librar. Totalmente falso. Tienen que prever esta situación, que sean realmente las administradoras que tengan la cartera vencida del titular de ese crédito y que sea verificable. ¿Y cómo podría el prospecto, cliente de ese banco o de esa administradora saber si son los que tienen que cobrar o no? Bien, cuando una administradora tiene esta cartera, prácticamente en su base de datos tienen todo, si hay un juicio, todas esas etapas del procedimiento. Y además le muestran los folios, los contratos que ya hicieron con el banco, donde les cedieron ya esa cartera ahí y está esos la clave, derechos. ¿no? Ahí está Así es. Y ahí, por eso también, si ustedes cuando ven una demanda que les están siendo notificados, ven la demanda con unas 10 o 15 fojas y ven una serie de anexos. Dentro de esa serie de anexos se encuentran muchos poderes, o bien contratos de compraventa, sesiones de derecho, fideicomisos, y es ahí donde ellos hacen, entre ellos, hacen sus operaciones. Hay veces son operaciones y contratos entre ellos que están bien formalizados, pero también a veces son contratos que no reúnen los requisitos y eso permite tirar también, revertir el asunto. Entonces volvemos al siguiente punto, que sin abogado pues es difícil saber cómo está la situación, ¿no? Sí, Sin abogado pues no se puede saber en qué estado procesal está, sin abogado si realmente quien vende ese remate o esa propiedad que está cobrando que se actualice es el verdadero titular del derecho para cobrar, ¿no? Porque de repente lo tiene Juana, luego Chana, luego Sutana, luego Mengana y luego cualquier otra administradora. Y cabe mencionar que todas estas hicieron a lo mejor unas negociaciones entre ellas, pero de repente sale una llamada a ladino, que nada más frotan la lámpara y ya quieren dinero, ¿no? Sí. Y nos hemos topado con ese tipo de empresas dolosas, mañosas, tramposas. Entonces, siguiendo las indicaciones del maestro Arturo Esquivel Jiménez, tenemos sí o sí que hablar con nuestro abogado, que nuestro abogado cheque todo lo que está dentro, implícito, dentro de ese juicio. Si dejaste de pagar, lo más seguro es que ya estás dentro de un procedimiento y tienes que ver quién tiene la bolita para la cuestión de seguir pagando tu crédito. Y si no puedes pagarlo, pues que te ampare, que te proteja. Ahora, vamos a suponer que ya se llevó todo el procedimiento, sí o sí lo lleva una administradora,
sí ha hecho todo correcto, no se puede meter un amparo para tumbar el juicio y ya se vendió los derechos litigiosos a la administradora Sendere o Adamatine Tertius. Todavía pueden quedarse con la casa porque ya todo está bien hecho, ya vimos que no hay una notificación falsa. ¿Cómo podría esa persona seguir teniendo la casa si ya fue vencido en un juicio? Oído y vencido. Ya el amparo ya no cabe aquí. Otra interesante pregunta que acaba de hacer el licenciado José Luis González para darnos una mayor claridad y una explicación a usted como titular de ese crédito, como ciudadano, para efectos. Aquí fíjense, lo interesante es que muchas personas cuando ya en un juicio de carácter mercantil o civil han sido vencidos en juicio y hay una sentencia definitiva en primera instancia, pues todavía dentro de esa materia mercantil y civil viene un mini procedimiento que se llama coloquialmente, que es la etapa de remate y de adjudicación y de avalúo. En estas etapas todavía nosotros podemos retardar este juicio y al mismo tiempo entrar en pláticas y en negociaciones con el que es el que tiene los derechos litigiosos o la cesión, de tal manera que se le haga una propuesta de pago que él considere pertinente y que se consensúe, pero aquí hay una cuestión muy importante. Si se logra esta negociación dentro de estas etapas, lo que va a suceder que entonces el que tiene esos derechos litigiosos se lo cede a un tercero, ya no se lo va a ceder al titular del crédito. ¿Podría ser un familiar? Un familiar, un hijo, una hija, un primo, un sobrino, una tía, un tío, siempre y cuando tenga la mayoría de edad. Y pueda pagar esa cesión de derecho, ¿no? Y pueda pagar esa cesión de derecho de tal manera que se formalice ante un notario. Y ya de ahí se le da seguimiento para que posteriormente escriture a nombre del que se le cedió. Y se le cedió sus derechos litigiosos y posteriormente esa persona que pasa a ser ya propietaria del bien inmueble se lo puede vender al mismo papá o a la mamá quien haya sido titular del crédito. ¿O donar? O donar, sí, efectivamente, o donarlo nuevamente. Pero aquí la relevancia es que ustedes pueden seguir defendiendo su patrimonio. Lógico es que lo que sí tienen que fondearse económicamente. O sea, hacer una cuenta de ahorro, ¿no? Una cuenta de ahorro. Pero no con el mismo banco que dejaron. No, sino en otro. Hay que tomar en cuenta eso. En otro lugar, en otro banco, para que esto les permita tener ya su guardadito y ofrecer el pago correspondiente. Incluso yo he llevado asuntos que ya se lo adjudicó el banco como nuevamente titular, el que tenía la cartera o una de las administradoras, y en plática ya cuando se termina todo el juicio, bueno, ya dice, lo estamos rematando para el público, ya el que lo quiera, ya ahora sí, lo estamos vendiendo y el que nos los compre se lo vendemos. Ya llega un pariente, un familiar del titular del crédito y le dice, bueno, ¿cuánto lo vende? Y hay veces esas casas que 1,5 millones, 1,800,000, llegan a bajar hasta 800 o 700. Y ahí es donde se hace. Sí, porque al final de cuentas el banco lo que quiere es dinero. Así es, finalmente es eso. Constitucionalmente hablando, conforme el minchete constitucional, pues su negocio no es los bienes raíces, o sea, la propiedad como tal. Ellos quieren el cash flow o lo que es el flujo de dinero. Bueno, pues ya vieron los tips que pueden ustedes llevar a cabo con su abogado de confianza. Nosotros estamos en Cancún, pero si tú estás en Monterrey, en cualquier parte de la República, platica con tu abogado, que cheque tu expediente, que vea qué puedes hacer, si meter un recurso como el amparo o buscar la forma de ahorrar ese dinero para que en remate
no pierdas tu propiedad. Así que síguenos en este canal de Abogados de Cancún, en donde hacemos alianza con Esquivel y Asociados, abogados litigantes de más de 35 años, y tu servidor, Luigi Gons, que tengo otro canal para servirte, que habla de bienes raíces, cómo invertir en terrenos, cuándo no comprar un terreno, cómo comprar remates, todo lo que tiene que ver con inversiones en bienes raíces. Y por último, justicia y equidad para todos. Es importante lo que se ha mencionado en este momento, porque cuando acudan con un abogado a consultar, que sea y que tenga conocimiento en la materia, para que sean bien informados, bien asesorados, bien orientados y tengan éxito y resultados en el juicio que van a emprender.